El problema número 1 dice, con la información de la base de datos que facilitó la unidad didáctica de bioestadística, se solicita dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Entre qué valores encontrará la nota promedio acumulada a los 3 exámenes parciales aplicados hasta la fecha a los estudiantes de bioestadística? Si se requiere para la estimación una confianza del 95%. Considere que la información de la base de datos es un marco muestral y no contiene la totalidad de la población. Para calcular el tamaño de la muestra, tomar lo siguiente: estimar el valor de la desviación estándar, extrayéndola de forma aleatoria de una muestra piloto del 1%, realizando un muestreo sin reemplazo, recordando que los sujetos que conforman la muestra piloto pueden formar parte de la muestra final. Entonces, el total de datos que nos da la base de datos es un total de 847 y el 1% de esta cantidad es igual a 8.47, aproximando a 9. Procedemos a un Excel a escoger 9 números aleatorios con un muestreo sin reemplazo. Esto quiere decir que ningún sujeto de estudio se repite. La desviación estándar se calculó utilizando el valor de la variable e introduciéndolos en una calculadora utilizando la función estadística, en el cual nos dio un resultado de la desviación estándar de un total de 5.79. Inciso B. Considera un nivel de confianza del 95%. Bueno, acá básicamente tenemos que encontrar el valor de Z. Entonces lo obtenemos de la siguiente manera. 1 menos alfa dividido 2 va a ser igual al área bajo la curva de SZ, pero del lado derecho. Es decir, que va a llegar hasta donde se ve ahí de color verde el Z y ese valor. Pero recordando que eso se obtiene yéndonos a la tabla de distribución normal, como podemos ver, se encuentra a la derecha, y encerrado en un círculo rojo se encuentra el valor del área que calculamos, que se muestra de igual manera encerrado en un círculo rojo en esa flecha celeste. Bueno, obtuvimos nuestro valor de que es igual a 1.96 y después tenemos que calcular el error de estimación. Algo bien interesante que nos dan la dimensión del intervalo, que es igual a 3 puntos. Entonces, para encontrar el error de estimación, o sea, la D, nada más se divide 3 entre 2 para llegar a ese error de estimación, que da como resultado 1.5 y eso nos va a servir para poder calcular el tamaño de la muestra. Mi nombre es Michelle Cruz, me identifico con el número de carnet 2022-02361. Bueno, ahora vamos a realizar el cálculo de la muestra para una variable cuantitativa. Como se trata de un marco muestral y no nos dan la cantidad exacta de la población, se debe utilizar la siguiente fórmula, que es para una variable cuantitativa, en donde z es nuestro coeficiente de confiabilidad, que es de 1.96, y d, que es el error de estimación, de 1.5, y nuestra desviación estándar, que ya calculamos anteriormente, que fue de 5.79. Al meter estos datos en la calculadora, podemos observar que nos dio un resultado de 57.238, el cual aproximamos a 58, dando un resultado que nuestra muestra debe de ser de 58 estudiantes. Y en este caso hablaremos de una variable cuantitativa. En el inciso C nos solicitan seleccionar la muestra aplicando un muestreo aleatorio simple sin reemplazo con el uso de la aplicación de Excel. Para ello, recordemos de que una muestra sin reemplazo referimos a que de los sujetos que tomemos únicamente pueden ser considerados una vez para formar parte de la muestra. Nosotros para esto seleccionamos en Excel un cuadro de 3 columnas en el cual en la primera identificamos nuestro número de orden, el cual corresponde al rango de nuestra muestra, que sería de 1 a 58. En el segundo identificamos nuestros números aleatorios a través de la función de Excel de igual aleatorio.entre, y en el paréntesis nosotros marcamos el rango a trabajar, que en este caso es a considerar todos los datos de la base de datos, que sería de 1 a 847. Ya con nuestros números aleatorios correspondidos, en la tercera columna nosotros valoramos el dato que le corresponde con la función igual buscar en vertical, en la cual en el paréntesis indicamos primero el valor buscado, que son nuestros números aleatorios, luego nuestra matriz a trabajar, que sería toda la base de datos, luego el indicador de columna, que es a la columna en la cual queremos indagar el dato, que en este caso fue la tercera columna, en la cual están los valores de las zonas acumuladas, y luego si era una coincidencia exacta o no, que esto necesariamente tenemos que indagar el número que queríamos. A través de estos datos nosotros podíamos conocer la media aritmética con la función igual promedio y marcando el rango del valor de dato. Luego la desviación estándar con la función igual dest best y marcando nuestro rango de los valores de la variable.
obteniendo valores de 14.68 para la media, de 5.22 para la desviación estándar y naturalmente nuestro número de datos que era de 58. Ya a partir de esto podemos proseguir con la estimación del intervalo de confianza. Mi nombre es Juan Carlos Chuntavico y tengo el número de carnet 2022-02749. Luego de obtener la muestra de 58 sujetos de manera aleatoria y sin reemplazo a partir de la base de datos proporcionada, se procede a estimar el intervalo de confianza, es decir, los dos valores que definen la nota promedio requerida a partir de la siguiente fórmula que se puede observar en la diapositiva. Para ello se necesita el estimador puntual del coeficiente de confiabilidad y el error estándar. Asimismo, también es necesario conocer el área equivalente al nivel de significación o probabilidad de error, o alfa, y las formas para calcular el coeficiente de confiabilidad tanto del lado izquierdo como del lado derecho, debajo de la curva, lo cual permite que sea más fácil estimar los valores esperados. También es importante conocer que hay diversas situaciones que se pueden presentar en el cálculo de un intervalo de confianza, en la que definitivamente solo es posible elegir una. Para cada una existen características que deben coincidir con los datos que se poseen y así poder inclinarse hacia una distribución. Las características las podemos observar aquí en la diapositiva en tres situaciones distintas. En el caso del problema número 1 de este trabajo de aplicación, se elige la primera, ya que no se conoce la desviación estándar poblacional, sino de la muestra, que se calculó por medio de la muestra piloto, y tampoco se observa una distribución normal. Sin embargo, la muestra sobrepasa los 30 datos, por lo que se utiliza distribución normal Z. Por otra parte, en la estimación del intervalo de confianza es imprescindible hacer énfasis en el último elemento de la fórmula, es decir, el error estándar, ya que para calcularlo existen tres fórmulas diferentes, siendo la primera para casos en la que se tenga la desviación estándar de la muestra, la segunda para casos en que se tenga la varianza de la muestra y la tercera y última para el caso especial en el que la proporción de la muestra sobre la población sea mayor a 0.05. Cabe mencionar que para este problema se descarta completamente la última fórmula, debido a que no se cuenta con la totalidad de la población, ya que la base de datos es un marco muestral. Mi nombre es Catherine Fuentes y voy a hablar un poco sobre la estimación de nuestro intervalo de confianza. En la parte superior izquierda de nuestra diapositiva encontrarán la fórmula que se utiliza para hacer este cálculo. Y en la parte superior derecha encuentran nuestro resumen de datos. Bueno, X es nuestra media, lo cual determinamos anteriormente y es de 14.68. Z es nuestro coeficiente de confiabilidad, el cual lo encontramos con 1 menos alfa partido 2, buscándolo en la tabla y es igual a 1.96. Esa es nuestra desviación estándar, la cual es 5.23. Después debemos hacer el cálculo del error estándar para poder usar nuestra fórmula. Se utiliza esta fórmula para el cálculo del error estándar y no del factor finito de corrección, ya que en este otro necesitamos nuestra muestra tanto como la población. Y recordemos que en este ejercicio tenemos un marco muestral. Entonces elegimos esta fórmula. Ese, como ya había dicho, es nuestra desviación estándar, la cual son 5.23, dividido la raíz de nuestra muestra, que serán de 58, lo que nos dio 0.6867. Ahora, para calcular nuestro máximo error de estimación, vamos a multiplicar nuestro coeficiente de confiabilidad, el cual es 1.96, con nuestro resultado del cálculo del error estándar, el cual recordemos que era 0.6867, y esto nos da 1.3459, siendo este el resultado del máximo error de estimación. Muy bien, ahora ya contamos con todos nuestros datos para ahora sí hacer nuestro cálculo del intervalo de confianza. Vamos a recordar que X es nuestra media y es igual a 14.68 y que anteriormente ya calculamos nuestro máximo de error de estimación. Para este cálculo vamos a utilizar nuestra media y la vamos a sumar y restar con nuestro cálculo del máximo error de estimación. Para el límite superior vamos a utilizar nuestra media más el error de estimación. Entonces sería 14.68 más 1.3459 y esto nos daría un total de 16.03. Para nuestro límite inferior vamos a usar nuestra media de 14.68 y lo vamos a restar con nuestro error de estimación, que sería 1.3459,
lo que nos daría 13.33, y estos serían nuestros límites tanto superior como inferior. Entonces, nuestros intervalos de confianza se encuentran dentro de 13.33 y 16.03. Y ya con este resultado podemos proceder a hacer nuestra interpretación práctica. Podemos decir que se tiene el 95% de confianza de que la nota promedio acumulada de los 3 exámenes parciales hasta la fecha de los estudiantes de la unidad didáctica de bioestadística se encuentra entre 13.33 y 16.03 puntos. Problema 2, inciso A. En una muestra piloto de la población de estudiantes se encontró que el 30% preferiría educación presencial. Muy bien. En este caso nos indican que el valor de P, o sea, de la proporción del evento de interés, es de 30%, pero para poder utilizarlo en la fórmula, para poder calcular el tamaño de muestras a partir de para proporciones, entonces lo tenemos que poner en decimales, que sería 0.3 como se muestra en pantalla. Y eso nos infiere que el complemento del evento de interés, o sea, Q, va a ser igual a 0.7. ¿Por qué es importante obtener estos dos valores? Es importante porque estos dos valores los necesitamos para poder utilizarlos en la fórmula para calcular el tamaño de muestra de una variable cualitativa, la cual es la que estamos desarrollando en este ejercicio. Mi nombre es Michelle Cruz y me identifico con el número de carnet 2022-02-361. Bueno, voy a comenzar explicando el inciso B, que utiliza un nivel de confianza del 90%. Acá más que todo debemos encontrar el valor de z, entonces lo vamos a obtener sacando un 1 menos alfa dividido 2, que va a ser igual al área bajo la curva, que fue de 0.05, que en la gráfica que podemos observar ahí es donde está el 5%. Ahora ese es el valor que vamos a buscar en la tabla de distribución que tenemos al lado derecho. Este valor lo encontramos en ese cuadro de color rojo y los cuadros de color azul son los que nos van a indicar el valor de z. Bueno, podemos ver que el valor de z fue de 1.645, que como sabemos el 90% es uno de los valores más conocidos y utilizados, y como anotación podríamos decir que al tener un nivel de confianza del 90%, este será más preciso. En esta diapositiva se colocó una imagen para que nos podamos guiar de cómo se vería la campana de Gauss al realizar esto. Ahora en el inciso C dice utiliza un error de estimación de 0.07. Bueno, ahora vamos a sacar este cálculo de la muestra usando un error de estimación de 0.07 y vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es para una variable cualitativa, ya que tenemos los siguientes datos, que es una z de 1.645, una p de 0.3 y una q de 0.7. Es importante recordar que q es igual a 1 menos p, y por último el error de estimación, que es de 0.07. Al ingresar los datos en la calculadora, así como se muestra en la pantalla, podemos observar que nos da un resultado de 115.9725, el cual vamos a aproximar a 116, indicándonos que tenemos una muestra de 116. En el inciso D nos pide seleccionar la muestra aplicando muestreo sistemático, y este tipo de muestreo es probabilístico y nos permite hacer inferencia estadística. También nos ayuda a seleccionar los sujetos de estudio de forma más ordenada y directa. Para ello necesitamos algunos datos, como por ejemplo la población, o N mayúscula, que serían 847, que son el número de sujetos que dieron su consentimiento para utilizar la encuesta, N minúscula, que son 116, extraída anteriormente, K, que es el intervalo de selección o salto sistemático, y lo podemos calcular dividiendo el número de población por muestra. Eso sería 847 dividido 116 es igual a 7.3017, que lo aproximamos a 7. Y R, que es un número aleatorio, esto quiere decir que estamos buscando un número entre 1 y K, o sea, entre 1 y 7, y lo podemos conseguir fácilmente en Excel, colocando igual aleatorio entre 1 y 7, y este nos dará un número, el cual a nosotros nos dio 2, y lo utilizaremos como punto de partida para empezar nuestro muestreo sistemático.
Con los datos anteriores ya podemos empezar con el inciso D, que nos pide extraer la muestra y presentarla en la siguiente tabla. En la primera columna nos pide el número de orden. Entonces tendríamos que colocar los números de forma ascendente de 1 a 116. Esto lo podemos realizar fácilmente en una hoja de cálculo colocando 1, 2, después seleccionando esas dos celdas y arrastrando el cursor hacia abajo hasta 116. Para nuestra columna del número aleatorio utilizaremos la R, que dijimos que era el punto de partida, entonces en este caso colocaríamos 2. Ahora, para la segunda celda, para encontrar el segundo número aleatorio, tendríamos que colocar esta fórmula. Igual el primer número aleatorio, que en este caso sería 2y2, más en la celda que contenga acá, que en este caso es 7, y que se encuentra en la celda W8, y esa W la encerraríamos en esos signos como de dinero para fijar ese dato que es el que no va a cambiar. Entonces ya al darle Enter nos dará un número, y ese número lo podemos igual en la esquina inferior derecha. Seleccionaríamos la celda y la arrastraríamos y nos daría los demás números aleatorios de los 116 sujetos de estudio. Para la tercera columna, que es el dato de la variable, utilizaríamos la siguiente fórmula, que es igual buscar en vertical. Entonces, para este ejemplo, se selecciona el primer número aleatorio, que en este caso sería Y2. Después nos pide colocar la matriz, que sería todo el conjunto de datos que va desde A2 a H848. Después nos pide colocar el número de columna donde se tiene que buscar, y como está en la columna E, entonces sería el número 5, y después se coloca 2 puntos y falso, que es la coincidencia exacta. Esto nos dará el dato de esa variable, y para continuar con la 116 tenemos que fijar los datos que no van a cambiar, en este caso la matriz, que siempre será de A2 a H848, con los símbolos de dinero entre las letras. Esto lo realizamos con el fin de que se encuentren los datos más exactos. Aquí ya podemos observar toda la tabla llena con los 116 sujetos, pero en el problema lo que nos pide es encontrar entre qué valores se encuentra esa proporción de estudiantes que prefieren educación presencial. Y ya al cuantificarlos nos dio como resultado 61 sujetos. Al proceder ya el tamaño de nuestra muestra, podemos entender el planteamiento y deducir qué tipo de estimación tenemos que realizar. Entonces, al preguntarnos entre qué valores se encuentra la proporción, pues nos guía a realizar una estimación para una proporción por intervalos, la cual consta de dos valores numéricos que nos definirán un intervalo con un grado específico de confianza y que consideraremos que incluye el parámetro para estimar. Y este se expresa de la siguiente manera: un estimador puntual más menos el coeficiente de confiabilidad, que sería el valor de z, y el error estándar. Entonces, como primer paso tenemos que encontrar el estimador puntual, y esto es la proporción de los estudiantes que prefieren modalidad presencial. Entonces, P sería igual a los sujetos de estudio con el evento de interés dividido los sujetos en el estudio. Eso sería igual 61 dividido 116. Y llegamos a la conclusión de que la proporción de estudiantes que prefieren una educación en modalidad presencial es de 0.52586. Mi nombre es Michelle Cruz y me identifico con el número de carnet 2022-02361. Bueno, en el paso 2 debemos encontrar el valor de z, entonces lo vamos a obtener sacando un 1 menos alfa dividido 2, que va a ser igual al área bajo la curva, que en este caso fue de 0.025, que en imagen de la campana de Gauss está representado como un 2.5%. Ahora ese valor del 0.025 lo vamos a buscar en la tabla de distribución normal, la cual podemos observar del lado derecho, y podemos ver que encontramos el valor, el cual está en el cuadro de color rojo, y los que están en el cuadro azul nos ayudarán a determinar el valor de z, que en este caso el valor de z fue de 1.96. Al tener un nivel de confianza del 95%, este será más confiable. Y por último, en la tabla que podemos ver arriba de la tabla de distribución, nos indica los niveles de confianza más utilizados y conocidos, y podemos observar que entre los más utilizados está el 90%, el 95% y el 99%. En el paso número 3, realizamos el cálculo del complemento del evento de interés, que se representa con la letra Q. Y para obtenerlo se utiliza la fórmula de 1 menos el valor de P, que habíamos obtenido en el paso número 1. Procedemos a realizar los cálculos y obtenemos el resultado de 0.47. El paso número 4 es verificar si se debe utilizar el factor finito de corrección,
el cual tiene la siguiente fórmula, pero en este caso no se utiliza debido a que la información de la base de datos es un marco muestral y no contiene la totalidad de la población. El paso número 5 es el cálculo del error estándar, el cual obtenemos con los datos del estimar puntual, igual a 0.53, y el valor de n, que es igual a 0.16. Utilizamos la siguiente fórmula. Recordemos que S1 menos P es el complemento del evento de interés, o sea, el valor de Q, y procedemos a realizar el cálculo, el cual nos da un resultado de 0.046. Y en el paso número 6, el cálculo del error de estimación, en el cual consiste en multiplicar el valor de z con el valor del error estándar. Entonces multiplicamos 1.96 por 0.046, que nos da un resultado de 0.090. Ahora procederemos al cálculo del intervalo de confianza. Nosotros lo haremos de la siguiente manera. Tenemos el estimador puntual que está de color verde subrayado, y lo que vamos a hacer es restarlo por el error de estimación, que nos va a dar el límite inferior del intervalo de confianza. Luego, ese mismo estimador puntual lo vamos a sumar con el error de estimación, es decir, 0.53 más 0.09 va a ser igual a 0.62, que va a ser el valor de nuestro límite superior del intervalo de confianza. Ahora, la interpretación práctica es que se tiene el 95% de confianza de que la proporción de estudiantes que prefieren educación presencial está entre el 45% y 61%.